Bienvenido a Oficina Contable Peniel. Este es el espacio donde la contabilidad se convierte en conocimiento práctico. Aquí aprenderás sobre normas internacionales de información financiera, NIF para las pymes, normas internacionales de auditoría, legislación tributaria, finanzas y mucho más, con un enfoque claro, profesional y aplicable. Nuestro propósito es fortalecer tus conocimientos y acompañarte en tu crecimiento profesional. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este camino de aprendizaje. ¡Comencemos! Si has leído estados financieros de un banco o de una empresa de inversiones, préstamos o derivados, seguramente te has topado con páginas y páginas de notas hablando del riesgo crediticio, riesgo de liquidez o del análisis de sensibilidad. Todo esto no aparece por accidente porque existe una norma que lo exige y esta es la NIF 7. Hoy te voy a explicar de principio a fin, paso a paso, con ejemplos sencillos para que la entiendas aunque sea la primera vez que escuchas hablar de instrumentos financieros. Vamos a dividir el video en partes, qué es y para qué sirve, a quién aplica, qué debe revelarse sobre la situación financiera, qué debe revelarse sobre los riesgos y cómo se organiza todo ya en la práctica de esta norma. Quédate hasta el final porque cerraremos con un resumen que puedes usar como una herramienta de estudio si así lo necesitas. Empecemos por lo básico. La NIF 7 no le dice a una empresa cómo debe reconocer o medir sus instrumentos financieros. Esa parte le corresponde a otras normas, especialmente a la NIF 9. Lo que hace la NIF 7 es distinto, pues exige que la empresa cuente una historia completa sobre esos instrumentos financieros en sus notas a los estados financieros. Y esa historia tiene dos grandes preguntas que responder. La primera de ellas, ¿qué tan importantes son los estados financieros para la situación financiera y el rendimiento de la empresa? La segunda, ¿qué riesgos está corriendo la empresa por tener esos instrumentos financieros y cómo los está gestionando? Piénsalo así por un momento. Es decir, no basta con que el estado de situación financiera muestre una cifra de activos financieros por 100,000 quetzales. Un inversionista, un banco o un auditor necesita saber qué hay detrás de ese número, si es dinero fácil de cobrar o difícil de hacerlo, si está expuesto a que el cliente no pague, si depende del tipo de cambio, si la empresa podría quedarse sin liquidez para cubrir sus deudas, etcétera, etcétera. Esa es la razón de ser de la NIF 7, transparencia sobre los instrumentos y sus riesgos. ¿A quién y a qué le aplica? La norma es amplia, aplica a todas las entidades y a todo tipo de instrumentos financieros, con algunas excepciones puntuales. Por ejemplo, quedan fuera de las participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilizan bajo otras normas de consolidación, salvos algunos casos específicos. También quedan fuera del alcance de esta norma los beneficios de empleados que se rigen por la NIF 19 y los contratos de seguro que se rigen por la NIF 17. Aunque aquí hay algunas excepciones técnicas que no vienen al caso en este momento profundizar en este video, lo haremos más adelante. Lo importante para ti, como estudiante o profesional, es quedarte con esta idea. Si tu empresa tiene efectivo, cuentas por cobrar, inversiones, préstamos, cuentas por pagar, bonos o derivados, muy probablemente la NIF 7 sí le aplica y es parte del alcance de esta norma. Y aplica tanto a instrumentos financieros que están reconocidos en la situación financiera de la entidad, como a algunos que no lo están, pero que igual generan exposición de riesgo a los diversos riesgos. Ahora veamos las clases de instrumentos financieros. Antes de revelar información, la empresa tiene que organizar sus instrumentos financieros en clases. Esto no es lo mismo que las categorías de medición que exige la NIF 9, como costo amortizado o valor razonable. Las clases son una agrupación que hace la propia entidad pensando en qué agrupación le dé más sentido a la información financiera que está presentando. Por ejemplo, una empresa podría agrupar sus instrumentos financieros en efectivo, equivalentes, cuentas por cobrar comerciales, inversiones en acciones, préstamos bancarios y derivados, etc.
La norma pide como mínimo 2 cosas para poder clasificar estas clases. La primera, distinguir los instrumentos medidos al costo amortizado de los instrumentos a valor razonable. Y la segunda, tratar por separado los instrumentos que están fuera del alcance de la NIF 7. Y aquí hay un equilibrio importante en la norma que pide cuidar que no se revele tanto detalle que abruma al lector con información irrelevante, ni tanta agregación que se pierda diferencias importantes entre instrumentos y riesgos distintos. Ahora veamos acerca de la información sobre la situación financiera. Vamos a dar respuesta a la primera gran pregunta, y es ¿qué debe revelarse sobre la situación financiera de la empresa? Lo primero es el importe en libros de cada categoría de instrumentos financieros definidos según la NIF 9. Es decir, activos a valor razonable con cambios en resultados, activos a costo amortizado, activos a valor razonable con cambios en el otro resultado integral y sus equivalentes en pasivos financieros. Esto se puede mostrar ya sea directamente en el estado de situación financiera o en las notas a los estados financieros. El segundo punto importante es que la empresa debe revelar si decidió voluntariamente medir un instrumento a valor razonable con cambios en resultados cuando normalmente se hubiera podido medir de otra forma. Tiene que explicar el efecto de esa decisión sobre el riesgo de crédito. El tercer punto es la reclasificación de instrumentos financieros. Si una empresa cambia la forma en que clasifica un activo financiero porque cambió su modelo de negocio, tiene que revelar la fecha del cambio, por qué ocurrió y cuánto se reclasificó. El cuarto punto a considerar es la compensación de activos y pasivos financieros. Este es especialmente clave para aquellas empresas que cuentan con muchas cuentas por cobrar y por pagar entre sus mismas partes relacionadas. Si una empresa presenta sus activos y pasivos de forma neta, tiene que mostrar en una tabla los importes brutos, lo que se compensó y el importe neto resultante. El quinto punto es la garantía colateral, es decir, si una empresa dio o recibió activos como garantía de un pasivo, tiene que revelarlo, incluyendo los plazos y condiciones de esta negociación. Y por último, el valor razonable, salvo excepciones como cuentas por cobrar o por pagar a corto plazo, donde el valor en libros ya es una buena aproximación. La empresa debe revelar el valor razonable de toda clase de instrumentos financieros de forma que se pueda comparar contra su valor en libros. En cuanto a la naturaleza y el alcance de los riesgos, entramos a la segunda gran pregunta y, en mi opinión, la parte más interesante de toda la norma, es decir, los riesgos. La NIF 7 pide que toda entidad revele información que permita a los usuarios evaluar la naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de sus instrumentos financieros. Y lo pide en 2 formas, en información cualitativa y también en información cuantitativa. La información cualitativa responde 3 preguntas para cada tipo de riesgo. ¿Cómo surge ese riesgo? ¿Cuáles son los objetivos, políticas y procesos de la empresa para gestionarlo? ¿Y qué cambios ha habido respecto al periodo anterior? La información cuantitativa, por su lado, pide datos numéricos, cifras resumidas de la exposición al riesgo, basados en la información que la propia gerencia utiliza internamente para tomar decisiones y la concentración de riesgos si es que existe. La norma identifica 3 grandes tipos de riesgos que casi siempre están presentes en todo tipo de entidad. Estos son el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado. Vamos a ver cada uno de ellos con calma porque cada uno cuenta una historia realmente distinta. Por su parte, el riesgo de crédito es, en palabras simples, el riesgo de que la contraparte de un instrumento financiero no cumpla con su obligación y le cause una pérdida a la entidad. Imagina una empresa guatemalteca que vende el crédito a 30 días, cada cuenta por cobrar que no se paga a tiempo o que nunca se paga es la materialización de ese riesgo de crédito. La NIF 7 exige mucho detalle en este punto, porque además de que se conecta directamente con el modelo de pérdidas crediticias esperadas de la NIF 9, la empresa debe explicar sus prácticas de gestión de riesgo crediticio, cómo determina si el riesgo de un instrumento
ha aumentado significativamente desde que lo reconoció, que define como incumplimiento cómo agrupa los instrumentos, si mide las pérdidas de forma colectiva y cuál es su política de cancelación de cuentas incobrables. También debe explicar los supuestos y técnicas que usa para estimar las pérdidas crediticias esperadas, incluyendo cómo incorpora información hacia el futuro como proyecciones macroeconómicas. Y ahí viene una de las partes más visuales de la norma: la conciliación de la corrección de valor por pérdidas. Es básicamente una tabla que muestra cómo cambió durante el periodo la provisión para cuentas incobrables, cuánto había al inicio, cuánto se agregó, cuánto se recuperó y cuánto quedó al final del periodo. Finalmente, se debe revelar el máximo nivel de la exposición al riesgo de crédito, que casi siempre es el importe en libros bruto del activo financiero, y una descripción de la garantía colateral que respalda esos instrumentos si es que la misma existe. El segundo gran riesgo es el riesgo de liquidez, es decir, la posibilidad de que la empresa tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras cuando éstas venzan. No es lo mismo tener dinero que no tener dinero disponible en el momento correcto. Una empresa puede ser rentable, tener activos de sobra y aún así enfrentar un problema de liquidez si todos sus pasivos vencen al mismo tiempo y sus activos no se pueden convertir en efectivo con la misma rapidez. La norma pide como herramienta central un análisis de vencimiento de los pasivos financieros. Esto significa organizar los pasivos por bandas de tiempo, por ejemplo, hasta un mes, de 1 a 3 meses, de 3 meses a un año y más de un año. Este análisis se hace tanto para pasivos financieros derivados como no derivados y debe usar los flujos de efectivo contractuales no descontados, es decir, el importe real que se pagará, no el valor presente. Además de la tabla, la empresa debe describir cómo gestiona ese riesgo de liquidez, si tiene líneas de crédito disponibles, si diversifica sus fuentes de financiamiento, si tiene planes de contingencia, etc. Este apartado es especialmente relevante para bancos y empresas financieras. Por cualquier empresa con deuda a corto plazo y largo plazo debería prestarle atención. El tercer riesgo es el riesgo de mercado, es decir, la posibilidad de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero cambien por variaciones en las condiciones del mercado. La norma reconoce 3 tipos dentro de este riesgo: riesgo de tasa de interés, riesgo de tasa de cambio y otros riesgos de precio, como el precio de las materias primas o de las acciones. Para este riesgo, la herramienta estrella es el análisis de sensibilidad. La idea es simple: la empresa toma una variable de riesgo, por ejemplo la tasa de interés, y muestra qué pasaría con un resultado del periodo y su patrimonio si esa variable cambiara de forma razonablemente posible. Ejemplo, si una empresa tiene un préstamo a tasa variable y las tasas de interés actuales rondan en el 5%, podría mostrar el efecto en sus gastos financieros si la tasa subiera a 5.5% o bajara a 4.5%. Importante es recalcar que la norma aclara que esto no es un ejercicio de peor escenario posible, ni una prueba de estrés extrema. Se trata de cambios que razonablemente podrían ocurrir, no catástrofes o hipótesis alocadas. Alguna empresa más sofisticada, especialmente los bancos, usan modelos más avanzados como el valor en riesgo, que considera cómo se relacionan varias variables entre sí. Si una empresa usa este tipo de modelo para gestionar sus riesgos internamente, puede usarlo también para cumplir con esta información a revelar, siempre que explique la metodología. También hay otras revelaciones importantes que realizar. Antes de cerrar, quiero mencionarte brevemente otros 2 temas que la norma cubre y conviene que todos conozcamos. El primero es la transferencia de activos financieros. Cuando una empresa transfiere un activo financiero, por ejemplo, lo vende, lo titulariza o lo utiliza en una operación de factoraje, pero mantiene algún tipo de involucramiento con este activo, la norma exige explicar la naturaleza de esa relación continuada y los riesgos asociados.
El segundo tema es la contabilidad de coberturas. Si una empresa utiliza instrumentos derivados u otros instrumentos financieros específicamente para cubrirse de un riesgo, como el tipo de cambio o la tasa de interés, y aplica contabilidad de coberturas, debe explicar su estrategia de gestión de riesgo, cómo esa cobertura afecta sus flujos de efectivo futuros y el efecto que ha tenido sobre los estados financieros. Estos dos temas suelen aparecer en empresas más grandes o con operaciones financieras más sofisticadas, pero es importante que sepas que existen dentro del alcance de la norma, es decir, la NIF 7. Vamos a cerrar con un resumen rápido de todo lo que vimos. La NIF 7 tiene un objetivo central: que los usuarios de los estados financieros entiendan qué tan relevantes son los instrumentos financieros para la empresa y qué riesgos está corriendo con tenerlos. Para lograrlo, exige dos grandes bloques de información. Primero, datos sobre la situación financiera y el rendimiento, como categorías de instrumentos, valor razonable y compensación de saldos. Y segundo, información sobre riesgos, tanto cualitativa como cuantitativa, cubriendo riesgos de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. Si te quedas con una sola idea de este video, que sea esta: la NIF 7 no mide ni reconoce nada. La NIF 7 obliga a contar la historia completa detrás de los números. Si este video te ayudó a entender mejor la norma, guárdalo, compártelo con algún colega que esté preparando sus notas a los estados financieros y déjame saber en los comentarios si quieres que profundicemos en algún tema o algún punto específico, como el análisis de sensibilidad o las pérdidas crediticias esperadas. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Oficina Contable Peniel. Esperamos que este contenido haya aportado valor a tu formación profesional y te motive a seguir creciendo cada día. Si disfrutaste este episodio, apóyanos con tu suscripción, comparte este contenido y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. También recuerda que puedes escuchar nuestros episodios en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos aprendiendo y creciendo juntos. Soy José Carlos. Y esto fue Oficina Contable Peniel, porque el conocimiento compartido transforma profesionales. ¡Hasta la próxima!